Canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Estamos muy contentos de poder encontrarnos con ustedes en este su programa Análisis 19, hoy viernes 7 de octubre del año 2016. Es verdaderamente una alegría poder hacer este programa y acompañarles en sus almuerzos, en sus hogares. Yo creo que el día de hoy, viernes, está bueno para comer ligero. ¿Qué les parece una ensaladita de molondrones o unos molondrones guisaditos para acompañar la comida de hoy? Vamos a ver qué pasa con los molondrones, porque tenemos necesariamente que comer molondrones para poder llevar esta situación impositiva que nos están imponiendo. Hay una rutina impositiva, fiscalista, que está poniendo en riesgo realmente la productividad dominicana. Este es el titular del periódico Hoy de Hoy. Desde el lunes, empresas de zona franca pagarán impuestos sobre la renta. Yo quisiera a veces creer que tenemos una política en República Dominicana o que ejercemos una política orientada a la productividad, a crear los ambientes, los espacios para que desde nuestras acciones, desde nuestro ejercicio político, se pueda crear empleo en la República Dominicana. A veces pienso que no es seria la postura de los líderes políticos y de las autoridades cuando se preocupan por el empleo, por la creación de empleo o por la mejoría en la calidad del empleo en la República Dominicana. Porque ayer se producía la discusión, el embate en el cobro del ITEVI en aduana para las materias primas. Nosotros tratamos eso ayer. ¿Y qué significaba eso para la productividad nacional? Ahora el señor Magín Díaz, director general de Impuestos Internos, va por las zonas francas. Los sectores que crean empleo en la República Dominicana, la política debería tratarlos con otros criterios, con otras miras fiscales, porque en lugar de dificultar las posibilidades de la zona franca, aquí se debería estimular la zona franca, dado el entorno, lo crítico, lo riesgoso que es el entorno de la actividad de zona franca, dadas las competencias que tiene la zona franca a nivel mundial. Yo no entiendo dónde están las miras, las misiones, las visiones políticas del sistema político dominicano. Estas decisiones es una ley. No digo que es ilegal lo que está haciendo Impuestos Internos. Lo que estamos diciendo desde ayer, que estas decisiones son abusivas. Eso es lo que estamos diciendo. Responde esta decisión de Impuestos Internos a una ley creada en el 2012 con ocasión de la reforma fiscal, cuando Danilo tomó el poder para corregir el déficit de 187,000 millones de pesos. No estamos diciendo que es ilegal. No se había aplicado en 4 años, se está aplicando ahora y no se había aplicado por las mismas condiciones que tenemos hoy. Y si no se aplicó en el 2013, ni en el 2014, ni en el 2015, fue porque tenemos los mismos riesgos, las mismas fragilidades
en el entorno internacional que teníamos en el año 2012. No es un privilegio lo que se acordó con la zona franca en el 2012 y en el 2013. Es que la realidad fiscal, la realidad monetaria, la realidad económica y la realidad financiera de la zona franca no permiten este tipo de acciones. ¿Dónde está la reforma laboral que este país necesita? ¿Dónde está la reforma al sistema de seguridad social para que la seguridad social no sea una carga más? ¿Dónde están las condiciones de crédito para la zona franca? ¿Dónde está el ambiente a nivel de abaratar impuestos, que es lo que debe ser? ¿Dónde está la reforma fiscal, el pacto fiscal para sincerizar los impuestos que lastran las labores de zona franca? Miren lo que está diciendo la Asociación de Exportadores con ocasión del impuesto del 50% a Litevi en aduana. Aquí lo tenemos. Son los sectores que crean empleo, no que crean botellas. Entonces estamos cobrando impuestos para crear botellas en el Estado. Eso es lo grave. ¿Dónde está la reforma al sector eléctrico para que la empresa de zona franca tenga una tarifa justa a nivel eléctrico? ¿Dónde está la reforma al sector financiero para que haya un crédito y un costo del dinero más barato? ¿Dónde está la reforma fiscal? ¿Dónde está el pacto eléctrico? ¿Dónde está la reforma financiera? ¿Dónde está la reforma al código laboral? La reforma a la seguridad social. Eso tiene que hacerlo la política para que sea más barato para el empresario invertir y crear el ambiente laboral, el ambiente de rentabilidad que le permita a un empresario mantener una empresa. ¿Dónde está la reforma al sistema de seguridad social? Hoy aquí el sistema de pensiones es una carga onerosa sobre los costos fijos de las empresas. ¿Qué tenemos? ¿A qué pueden acceder en atenciones sanitarias, en atenciones de salud, las aseguradoras de riesgo de salud? Los fondos de pensiones, ¿qué son? Una carga onerosa. Las empresas de fondos de pensiones tienen una renta mayor que la renta básica y que la renta variable de las empresas que son las que nutren los fondos de las pensiones. Y esa distorsión hay que corregirla y eso tiene que hacerlo el Estado. Entonces, lejos de estar haciendo escaramuzas para dificultar la probabilidad, la posibilidad de las empresas de zona franca, deberíamos estimular ese sector. ¿Por qué no lo estamos estimulando y lo estamos grabando, colocando en una situación difícil, en una situación de incompetencia regional? Sí, muy bien. El DERECAFTA establece que estas formas tributarias tienen que cumplirse, pero cada país debe cumplir según sus posibilidades y según sus necesidades reales. Estamos ajustando fiscalmente el Estado por un desvarío gubernamental. No es que nos ha llegado una tragedia, una catástrofe, un temblor de tierra, que Dios nos libre, un ciclón que ha destruido la plataforma económica del país. Eso no nos ha pasado. El ciclón es político y electoral. Es irresponsabilidad electoral la que estamos sufragando. Estamos colocando 300,000, 400,000 empleos de la zona franca, lo estamos poniendo en riesgo por un desvarío político. Entendamos eso. Tenemos que tener límites. Usted no puede estar poniendo en riesgo empresas por un desvarío político para garantizar una gusanera en el Estado. ¿Por qué no hablamos de sanear las cuentas nacionales? ¿Por qué no hablamos de cerrar todas las nóminas, cancelar, eliminar las nóminas por un año, todas esas nominillas, para ajustar la economía, para ajustar la fiscalidad del Estado? No, vamos a mantener esta clientela gubernamental en 700,000 empleados
con 250, 300,000 botellas y vamos a lastrar todo el tejido productivo del país. Eso es lo que nos merecemos desde la política. Ese es el Estado que queremos. Esa es la estructura social que este país se merece. Eso es lo que tenemos que crear. Es lo que tenemos que aceptar. Juzguen ustedes. Entiendan lo que le estamos diciendo. Estas decisiones van contra la creación de empleo, van contra la confianza y la competencia que debe tener la economía dominicana. No estamos diciendo que es ilegal, estamos diciendo que es inapropiada la decisión. Estamos diciendo que es un abuso. Que lo ancho sea para el Estado y lo estrecho sea para quien produce un empleo en el país. Que las dificultades no sean para el Estado, que todas las facilidades sean para el Estado y todas las dificultades para quienes producen. Una sociedad, un Estado, una nación, una república, jamás deberían ser esos las normas, las rutinas sociales, las rutinas operativas, las rutinas productivas de un país. Jamás deberían ser estas. Pero eso es lo que ustedes quisieron. Y es lo que ustedes han aceptado por años. Abusos, abusos y abusos, y después a pagar los abusos ustedes mismos. Esa es la realidad. Si tiene unos molondrones guisados o en ensalada, y en cambio quiere un viernes como hoy, qué sé yo, entrar a su casa o entrar a su almuerzo con una crema de auyama, formidable. Buen provecho. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Ayer, el amigo y hermano Lidio Cadet contestó una información que salió en primera plana del periódico Hoy con relación a la corrupción en la República Dominicana. El Foro Económico Mundial divulgó ayer un informe sobre ética y corrupción y la República Dominicana aparece como el 8º país más corrupto del mundo y el 5º entre los países de América Latina. Raudo y veloz, mi amigo Lidio Cadet jugó al foco del tema y él salió a contestar en nombre del gobierno la situación de la corrupción. Nosotros no vamos a entrar en la discusión moral de este tema. Queremos decirle a ustedes que la corrupción hoy es un tema que no es exclusivo de la política. La corrupción forma parte del devenir, del quehacer del ser humano. Y es una pena que cada vez que aparece la discusión, el debate sobre la corrupción, se hace de manera facciosa. La corrupción sin el sector privado es imposible. No hay Estado corrupto sin la anuencia del sector privado. Y no hay Estado corrupto sin que el sector privado impulse esa corrupción. Pero hay delitos internacionales, hay crímenes internacionales que son los que están determinando este comportamiento de la política y del quehacer económico mundial. Es una pena que cada vez que el Foro Económico Mundial habla de corrupción, deja de hablar de los paraísos fiscales. Porque sin los paraísos fiscales es imposible
repito, sin los paraísos fiscales, sin la banca, que es la precursora del Fondo Económico Mundial, es la banca. El Foro Económico Mundial es un espacio de discusión, de debate de políticas públicas mundiales, auspiciado por los sectores, por los grupos hegemónicos de la finanza, de la banca mundial. ¿Comprenden? Entonces, lo penoso de esto es que nunca los bancos dueños del Foro Económico Mundial hablan de los paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales son una creación, es una mano izquierda que tiene la banca formal del mundo. Los bancos hegemónicos, los bancos grandes del mundo, tienen una mano izquierda. Esa mano izquierda se llaman los paraísos fiscales. O sea, un banco opera, hay un banco claro, transparente, y hay un banco negro. Ese banco negro es del mismo banco, es del mismo dueño del banco, y maneja el mismo dinero. El dinero que está en la bóveda del banco opaco es el mismo dinero que está en la bóveda del banco del paraíso fiscal. Aquí en el país, por ejemplo, los bancos usan corresponsalía bancaria en paraísos fiscales. Y aquí nadie persigue los bancos negros que tienen los bancos formales de la República Dominicana. Por eso, ustedes ven que hay operaciones de empresas dominicanas que se hacen en paraísos fiscales. Pero esos paraísos fiscales no son tales. ¿Son qué? Esos paraísos fiscales son los bancos corresponsales de los bancos formales que ustedes tienen con marcas y que hacen propaganda y hacen responsabilidad social. Pero la responsabilidad social de esos bancos no llega hasta los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son como la querida, la amante que tiene cualquier persona pública. Los paraísos son las queridas de los bancos serios que tiene el mundo. Miren el caso del Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania. Ese banco tiene un problema gravísimo hoy y está pagando multa por miles de millones de dólares por esos paraísos fiscales y por corresponsalía anómala en otros países. Ustedes saben que aquí hay bancos socios de ese banco. Hay bancos socios de ese banco. Y las operaciones opacas de esos bancos dominicanos son actos de corrupción. ¿Dónde lo hacen? En el Deutsche Bank, en el banco negro que tiene el Deutsche Bank. Lo hacen los bancos dominicanos. Entonces, el Foro Económico Mundial habla de corrupción, pero debería hablar de toda la corrupción. Porque la mayor corrupción que hoy tiene el mundo viene del sector privado, no viene del sector político. Cuando tenemos que colocar en una balanza, cuando tenemos que hacer investigaciones, estudios de la corrupción global, nos encontramos que el 68-69% de la corrupción del mundo proviene precisamente del sector privado. Y que el 30% está en el sector público y el 8%, el 10% está en el tercer sector. ¿Ustedes saben cuál es el tercer sector? Las ONG. ¿O ustedes no sabían que las organizaciones no gubernamentales, religiosas, seglares, laicas, están plagadas de corrupción? Ustedes no sabían eso. Pregunten en el Vaticano qué es el Coronum, la ayuda del Vaticano. Pregunten en la ONU qué es la agencia de cooperación de la ONU, de asistencia de la ONU. Pregunten en Haití qué significa la ONU, la MINUSTAH,
y la parte que tiene que ver con la ayuda de la ONU en Haití, pregunten a ver cómo está plagada de corrupción la ONU, a tal punto que el hijo de Kofi Annan, un ex secretario general de la ONU, en el caso de la asistencia a Irak, está condenado, el hijo de Kofi Annan, por corrupción con los fondos de la ONU. El escándalo del embajador, el ex embajador dominicano en la ONU, es un ejemplo vivo de lo que estamos diciendo. Ese tercer sector también tiene un 8, un 10% de la participación en la corrupción mundial. Esas organizaciones civiles, esas ONG, esa sociedad civil que está en los periódicos todos los días. Lo que pasa es que esa no tiene publicidad, esa no tiene periódicos que la hagan visible. Entonces tenemos un problema serio cuando tenemos que tratar esto, porque mucha gente trata de orientarlo hacia el sector público, hacia el sector oficial. Y ciertamente, sobran los ejemplos en el sector público. Pero para que eso se dé en el sector público, tiene que haber un sector privado que sirva de hospedero, que sirva de contrapartida. Miren este caso. Esto es el Hospital del Cáncer, el nuevo Hospital del Cáncer. Se llama ICAR, esa es su anagrama. Servicios del ICAR dependen del saldo de una deuda de 107 millones de pesos de la OISOE con una empresa privada. Ustedes pueden estar seguros que ese atraso con esa empresa privada tiene que ver con comisiones. Pero se está poniendo en riesgo los pacientes de cáncer del nuevo Hospital del Cáncer. Usted puede estar seguro que la OISOE no ha pagado eso por asuntos de comisión, que no está clara la discusión, el debate, el acuerdo, el pacto en cuánto es la comisión de esa deuda. Para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Hay que ver las maravillas que hace doña Mary Pérez, viuda Marrancini, en rehabilitación. ¿Por qué nadie en el Estado Dominicano suele jugar con doña Mary? Y los servicios de rehabilitación son servicios incuestionados e incuestionables. Pero nadie va donde doña Mary a hablar con doña Mary. Mire, doña Mary, vamos a darle tanto y usted no devuelve tanto. Nadie lo hace. Y doña Mary es sector privado y es tercer sector. Para que ustedes entiendan qué pasó en la Núñez de Cáceres con Bolívar. La iglesia vendió un suelo que le dio el Estado para el seminario de la Iglesia Católica. Ellos vendieron un pedazo. ¿Cuánto impuesto pagaron de esa venta? No, porque son una ONG, es una organización sin fines de lucro. ¿Qué pasó en la UNFU con los terrenos de la UNFU? Allá en la Kennedy. Se vendieron los terrenos que donó el Estado para promover la educación superior en el país. Pero los dueños del patronato de la UNFU vendieron ese terreno, hicieron un negociazo. Pregunten a ver si esa venta por un terreno donado pagó los impuestos. Y esa corrupción no tiene publicidad. Es la corrupción de Félix Bautista, la de Víctor Díaz Rúa, que sí son corruptos. Que sí son corruptos. Víctor Díaz Rúa tiene un avión y tiene un helicóptero que no puede justificar el avión que tiene. Que no tiene cómo justificar la propiedad del avión y la propiedad de ese helicóptero que tiene, que usa. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que precisamente es
el sistema de justicia, ¿quiénes lo están persiguiendo? ¿Quiénes persiguen controlar las cortes generales del país? Los grupos empresariales. Ustedes han visto una sentencia contra un banco en este país. ¿Han visto una sentencia contra una compañía de seguro en este país? ¿Han visto una sentencia de la Suprema Corte de Justicia contra un banco en este país? No la verán, porque ellos son el poder. Y ningún juez de la Suprema Corte de Justicia quiere, de esta Suprema, ni de la otra, quiere decidir sobre la suerte de un banco. Ni de la que pasó. Para que ustedes entiendan cuál es el problema de esto. Que sí, en el papel, en el titular, la lucha contra la corrupción es buena, pero en la realidad el poder necesita esa corrupción para poderse mantener. Por eso no se erradica la corrupción. Eso es lo que le quiero dejar claro. Aquí se erradicará la corrupción cuando la corrupción no sea parte, no sea sangre del poder político y social. Cuando los bancos puedan operar controlados por la política, no habrá corrupción. Mientras los bancos sean incontrolables para la política, no habrá forma porque la corrupción, la única forma de contener la corrupción es controlando el dinero. Entiéndalo. Toda la corrupción se hace buscando dinero. Cuando no esté el dinero de por medio, que haya controles sobre la banca, entonces desaparecerá la corrupción, porque también desaparecerán los paraísos fiscales. Si puede acompañar su molondroncito con lo que usted quiera hoy, pero siempre recuerde que el conconcito mojadito con habichuela es formidable. Tengo que hablarle del concón, porque los muchachos aquí me dicen, pero usted no ha mencionado el concón hoy. Vamos a mencionar el concón para complacer a los muchachos que están conmigo aquí. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Es una pena que el tema violencia, criminalidad y delincuencia en este país se use para hacer propaganda política desde las Fuerzas Armadas y desde la Policía Nacional. Este es el titular de ayer del periódico El Nacional. Militares allanan y ocupan más armas de guerra. Ustedes vieron eso cuando se descubrió un general y oficiales en Santiago traficando con armas. Ustedes vieron todo este aparataje. Cuando los hijos de los dirigentes políticos del PLD en Santiago usaban las mudanceras para traficar con armas, dólares y droga en Santiago. ¿Ustedes vieron esto? Señores, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad del Estado, repito, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad del Estado, comenzando por la Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI, los incumbentes de esas agencias saben muy bien quiénes trafican armas en este país. Saben muy bien quiénes traen armas desde Haití, quiénes traen armas desde Miami. Lo saben.
Lo saben. Saben las mudanceras que se dedican a traficar con armas. Saben los dealers, o sea, las agencias que venden vehículos, que importan vehículos, que se dedican a traficar con armas. Saben las empresas que importan electrodomésticos, que se dedican a traficar con armas en este país. Lo sabe Sigfrido Pared Pérez, lo sabe el ministro de Defensa y lo sabe el jefe de la policía. Los AK-47, porque vamos a hablar así, los AK-47 que usan los VIP en este país, hablo de el fusil de guerra más peligroso que puede existir en el mundo, el AK-47. En este país, y lo sabe el ministro de Defensa, lo sabe Sigfrido Pared Pérez, porque lo hemos dicho más de 20 veces. Aquí los empresarios grandes, los políticos grandes, sean de la oficialidad o de la oposición, andan con AK-47. Con AK-47. Aquí hay más de 300 fusiles de esos que se usan a la vista de todo el mundo. Fusiles AK-47. Fusiles de guerra. Es el fusil que usaba Osama Bin Laden. Es el fusil que usa la guerrilla de Colombia. Es el fusil que usan el ISIS, que usan los grupos terroristas. El AK-47. Porque es el mejor fusil. Es el arma más temible, más destructiva, más letal. Y aquí hay empresarios que andan con guardaespaldas, con 3 y 4 AK-47. Yo le pregunto a Sigfrido Pared Pérez, le pregunto al ministro de Defensa, al señor Paulino Sem, y le pregunto al jefe de la policía, que si ellos no ven esa gente cuando se juntan con ellos, cuando coinciden en inauguraciones del presidente. Que si no lo saben, porque esa gente va donde el presidente está inaugurando un hotel, inaugurando cualquier proyecto privado, usted puede ir y constatar lo que le estamos diciendo. Aquí se sabe cuáles empresas de zona franca de los aeropuertos son las que tienen el control ahora mismo del tráfico de armas. ¿Me van a hablar de mudancera? Hoy cuando en el caso Baninter, oigan bien lo que estoy diciendo, en el caso Baninter hay un avión que se dedicaba solamente a traficar fusiles AK-47 y ese expediente fue pactado por Hipólito Mejía con las autoridades federales norteamericanas para que no se conociera y prefirió darle a Bush 378 soldados para que fueran a Irak a hacer tarea militar. Es de ahora eso. Estoy diciendo del caso Baninter, un banco traficando con armas. Vayan a Panamá y pregunten. Y esas armas entraban aquí por tiendas de zona franca de los aeropuertos. Me van a venir con disparate a mí. Oye, ¿por qué no ponemos mejor atención a esto? Lo que hablábamos ayer. ¿Por qué no le ponemos atención a esto? No arriba, Elton, el titular de arriba, Elton. A ese. Sargento denuncia complicidad de superior en narcotráfico. ¿Por qué no le ponen atención a eso? Ese es otro sargento, otro policía que está sacando a flote cómo se hunde esa institución. ¿Qué dice ese sargento? Que su jefe le ponía a cuidar los puntos de droga en Jaina. Y eso es en Jaina, eso es a nivel nacional. Aquí tenemos tenientes oficiales de la policía con sus esposas
distribuyendo droga en este país. ¿Cómo se suplen esos puntos de droga? Con la droga del DICAN, con la droga de la DNCD, con la droga incautada del DICAN y con la droga incautada de la DNCD, es que se suplen esos puntos de droga. Sí, conocemos la historia, le van a investigar y le van a suspender. Sabemos ya la claque, sabemos ya la letanía del vocero Nelson Rosario. Sabemos lo que él va a decir. Pero la realidad es que el problema sigue igual. Y van a votar a este sargento, y van a votar al teniente, eliminan el problema, pero no lo resuelven. Porque a ustedes no les interesa resolver esto. Porque por esos puntos de droga, el oficial que está encargado de la dotación policial tiene que pagarle a quien lo coloque en ese puesto, tiene que sacarle una cuota mensual para la beca. Tiene que pagar su beca. Esa es la realidad. Eso no es en Jaina. Eso no es en Jaina. Eso es a nivel nacional. Eso es en los 425 municipios y distritos municipales que tiene este país, que se rifan, están en subasta. Yo quiero la dotación de Higüey, porque una dotación, o la de la Romana, porque se mueve bien la droga en la Romana y en Higüey. Entonces yo hablo con el jefe y el jefe yo voy con un maletín y le llevo 20 millones de pesos para que me ponga en ese puesto. ¿De dónde van a salir los 20 millones de pesos? Del crimen y de la delincuencia organizada. No es eso lo que estamos viviendo. Y cuando ese delincuente no me cumple, le mato en un intercambio de disparos. Si ese delincuente a quien el policía está vigilando en el punto de droga no cumple, tú lo matas en un intercambio de disparos para que mañana no hable. Ese es el juego. ¿Y ustedes quieren seguridad? ¿Ustedes quieren protección policial? No la habrá. ¿Quieren protección militar? Tampoco la habrá. Porque aquí todo el mundo está en su bicicleta dando pedales para no caerse. Todo el mundo está en la bicicleta dando pedales para no caerse. Y no hay de otra. Si tiene el conconcito ahora, póngale un poquito de habichuela que vengo. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Algunos sectores comerciales y empresariales quieren que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario porque el dólar no aparece. Señores, el problema no está en el Banco Central. Sáquense de la cabeza que el problema, la escasez de dólares que tenemos, tenga que ver con el Banco Central. Tiene que ver con Hacienda. El problema de la escasez de dólares está en Hacienda. Está en el desequilibrio fiscal que tiene el Estado. Está en los abusos monetarios, está en los abusos financieros y en los abusos fiscales que se han cometido aquí en los primeros 6 meses del año. Todo esto que está haciendo Hacienda, persiguiendo empresas, colocando impuestos ideológicos sobre la productividad, es lo que está provocando estas alzas del dólar. Porque está diciendo que hay una incompetencia en la economía y que hay desconfianza en la economía dominicana.
Y no hay una cosa más ruin que el dinero. Oigan bien lo que estoy diciendo. Lo que más le huye al problema es el dinero. Donde hay problema, el dinero no va. Eso es lo que nos está pasando. El problema que tiene el país es que el país tiene un ruido, tiene un escándalo fiscal. Y como tiene un escándalo fiscal, todo el inversionista comienza a buscar dinero para sacarlo. ¿Qué pasó en Puerto Rico? ¿Cuánto vale en Puerto Rico el patrimonio público? Nada. No vale nada el patrimonio público. Porque cuando un Estado quiebra, que es nuestra situación, aunque no se quiere decir, cuando un Estado quiebra, todo el patrimonio privado no vale nada. Y se lo advertimos. Aquí los bancos a cada rato dicen, mira, que Fitch, que Binance, que esas calificadoras de riesgo dicen que el banco tal está en buena condición, que muy buena reputación. Nada de eso sirve cuando hay un Estado podrido. Es un Estado podrido fiscalmente. El problema no es el Banco Central. El problema es que el alcance, las posibilidades de cualquier política de orden monetario son ineficientes. Porque el mismo banco, Hacienda del Estado, la Hacienda del Estado, lo tiene en dificultades. ¿Cuánto es el déficit operativo del Banco Central? Casi 80,000 millones de pesos. No hablo del déficit cuasi fiscal. ¿Cuánto atraso tiene Hacienda en hacer las transferencias que debe hacer, las transferencias presupuestarias al Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal? ¿Cuánto es eso? No se sabe. ¿Cuánto es el extracrédito o la línea de crédito que tiene el Estado en el Banco de Reserva? No se sabe. Y cuando un país está así, el dinero huye despavorido, entra en frenesí. Este frenesí que tiene el dólar es el Estado dominicano que lo ha puesto, no es el Banco Central. El Banco Central no puede decir esto que yo estoy diciendo, no lo puede decir. Pero se lo decimos nosotros. Los economistas corporativos que tiene este país tampoco se lo van a decir porque son asalariados del Estado en una o en otra agencia. Nosotros desde la política somos responsables y decimos a este país lo que está pasando. No es el Banco Central, es Hacienda. El problema que este país tiene hoy, que no aparece un chele por ninguna parte, es Hacienda, es el Ministerio de Hacienda, que ha sido manejado torpemente en los últimos 4 años. Y no culpo de esto al señor Donald Guerrero, culpo a Simón Lizardo Mezquita, que fue con criterios ideológicos, con criterios políticos, a manejar un recurso, un espacio de la fiscalidad dominicana tan sensitiva. Y fue allí a hacer política, a hacer campaña política en un cargo importante, en un cargo sensitivo del Estado dominicano. Es ahí donde está el problema. El problema no está en el Banco Central, está en Hacienda. Repito, es en Hacienda. Es el desajuste que tiene el Estado dominicano, lo que tiene el dólar a 47, 48 y hasta 50 por 1, donde usted lo encuentra. Esa es la realidad hoy. Esa es la realidad. A diferencia de que cuando se puso 60 por 1 con la quiebra bancaria en el año 2003, la economía tenía mejor saneamiento, la fiscalidad del Estado tenía mejor control que el que tenemos hoy. Esa es la diferencia. Por eso usted, señores, vamos a cambiar de tema. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión
Canal 19. Hay veces que tengo que morderme la lengua y autocensurarme. Porque si le digo lo que pensé decirle, quizá me arriesgo mucho. Así lo voy a decir. Quizás me arriesgo mucho. Pero los abusos que aquí se han cometido no están en el Banco Central. Los riesgos que hay sobre la economía dominicana hoy, búsquenlo en el Ministerio de Hacienda. Búsquenlo en el Ministerio de Hacienda. Aquí hay un solo responsable de todos los problemas que estamos viviendo a nivel financiero, a nivel monetario y a nivel económico. Un solo responsable. Que como no puede culpar a nadie hoy, como en el 2012, que en el 2012 le dijo a ustedes, le convenció a ustedes de que el culpable era otro, como él no puede culpar a otro del desorden que hay aquí hoy a nivel fiscal, entonces está respondiendo con esta irresponsabilidad que le caracteriza como gobernante. Eso es lo que está pasando. Y lo siento, pero a ustedes les tocará sufrir mucho. La angustia de este país en los próximos 3 o 4 meses, ustedes se recordarán de mí, esté yo o no esté en el aire. Se recordarán de mí. El jurado del Premio Nobel en Noruega otorgó el Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Aquí está, porque eso no ha salido en los periódicos todavía, porque esa fue una decisión que se tomó esta mañana en Noruega. Aquí está el presidente Santos junto con el presidente Uribe, que era el jefe político de los abanderados del no al acuerdo de paz firmado. Este Nobel que se otorga a Juan Manuel Santos tiene 2 lecturas. En un trabajo que escribí esta mañana, lo titulé "El Nobel entra en campaña política en Colombia". Ese premio Nobel lo está otorgando el jurado noruego del premio Nobel, lo está otorgando ese premio Nobel de la Paz en compensación al proceso de paz, no al resultado del proyecto de paz en Colombia. El proyecto de paz es inacabado, está inacabado el proyecto de paz en Colombia. Lo que se ha hecho es el proceso de paz avanzarlo. O sea, la dinámica del proyecto ha caminado. Pero Noruega y la comunidad mundial ha quedado muy mal en Colombia por lo que les decía el lunes. ¿Qué les decía el lunes? Que la política no estaba en el proceso de paz en Colombia, que todo lo que se había hecho era propaganda, publicidad, relaciones públicas y promoción de la paz con ese acuerdo que se comenzó a peinar, a pergeñar, a perfilar en La Habana, Cuba. ¿Qué pasa en Noruega? ¿Por qué Noruega otorga este premio? ¿Por qué? Porque Noruega es quien financió, repito, el Reino de Noruega, el Estado noruego, es quien financió todo el proceso de paz, todo el proceso de conversaciones de paz. Fue financiado por el Estado noruego. ¿Por qué? Porque Noruega es el país del mundo que más promueve la paz en el mundo. Por eso ocupa un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y Noruega cuida mucho ese asiento porque lo tiene hace más de 50 años.
que Noruega está sentado ahí por la promoción que hace, por los alardes que tiene con relación a la paz. El reino de Noruega, el Estado Noruega, le vendió al pueblo noruego que ya la paz estaba conseguida. Y los periódicos noruegos, a partir del lunes, se abrió un debate en Noruega con relación al dinero que se invirtió en el proceso de paz en Colombia. Y al ver que el resultado quedó trunco, que no hay un resultado de paz, el pueblo noruego es muy exigente con cómo se gastan los fondos públicos en Noruega. Y ese pueblo comenzó a protestar y comenzó a presionar a las autoridades para que les rindieran cuenta por el último céntimo, la última corona gastada en el proceso de paz. Para tranquilizar la comunidad noruega, el jurado le otorga el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. ¿Cree el jurado que ha resuelto un problema? Yo creo que ha abierto varios campos ahora derivados de este problema. Se lo vamos a decir. Habrá problemas en Colombia. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Santos es el presidente de Colombia, pero las víctimas de las FARC no están reivindicadas. El otro polo de las conversaciones, que es las FARC, tampoco han sido reconocidas por su intención de generar la paz en Colombia. Los grupos que se oponían al acuerdo firmado el viernes pasado, el lunes antes pasado, la gente que se oponía a ese acuerdo tampoco está reflejada en este acuerdo. El plebiscito fracasó. El plebiscito que la comunidad internacional organizó con el acuerdo previo de paz, con la firma del acuerdo previo de paz en Cartagena de India, todo eso se fue de bruces. Todo el dinero que allí se gastó está por verse. La ONU quedó muy mal, la Unión Europea quedó muy mal, Estados Unidos quedó muy mal. Todas estas instituciones que he mencionado han quedado mal. Y el pueblo colombiano está viendo en este premio Nobel una manipulación electoral de Colombia. Ese es el grave problema político que se ha de generar a partir de esta decisión. Que el pueblo va a ver, el pueblo colombiano se enquistará mucho más, porque estará viendo una manipulación de Noruega, una manipulación de la comunidad internacional, de la política interna colombiana. Lo estamos advirtiendo y lo escribimos ya. Quizás mañana o pasado haremos público el artículo que escribimos con relación a esto. Pero hay un problema serio hoy, no en Noruega, sino en Colombia. Noruega tiene su problema, su propia clave interna política en este tema, porque los partidos políticos de oposición en Noruega no juegan con el que está al bate. En Noruega la oposición ejerce control, vigilancia y pacta con el partido que está en el gobierno, pero no renuncia nunca a la vigilancia y al control del Estado. Contrario aquí, que los partidos no reivindican su vigilancia y su control sobre el Estado. En Noruega hay problemas hoy con ese Nobel. Se lo estamos advirtiendo y esperen que pase el tiempo. Y en Colombia ni hablar, aunque es un regocijo para un colombiano el Nobel de la Paz. Recuerden que en el año 73 ese mismo jurado le dio el Premio Nobel de la Paz al funcionario público de los Estados Unidos encargado de promover la desestabilización de América. El hombre que promovió los golpes de Estado militares en América Latina
fue premiado en el año 73 por el golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende, a Henry Kissinger. Se le dio el Premio Nobel de la Paz, promoviendo guerras en el mundo entero. No olviden eso. Me dice Fantley que debo separarme de ustedes. Es mi tiempo que se venció. Nos veremos el lunes a las 12 del día otra vez.